Viernes, 1 de mayo, Día del Trabajo, Día de Asueto, pero aquí está con nosotros Alfonso Gómez Rossi, con nuestro historiador cada viernes desde el pasado, apenas la segunda Sí, colaboración, claro. pero pues muy contentos de que estés aquí, Alfonso, y pues bueno, un Día del Trabajo que pues nos llama a muchas reflexiones y que Claro. está, vaya, yo creo que si una actividad humana ha sido preponderante en nuestra historia, pues ha sido el trabajo. Claro, Nos sí. ha definido, nos ha marcado y ha Claro, sí. construido esto que somos. De hecho, si uno es cristiano o religioso desde Génesis, ¿no? El castigo de Adán por haber transigido la norma de comer el fruto prohibido era el trabajo, ¿no? Tenía que trabajar con el sudor de su frente. Entonces, para muchas personas hay esta ambivalencia, ¿no? Sí. El trabajo es un castigo, pero al mismo tiempo el trabajo puede ser una bendición, ¿no? Depende de las circunstancias de uno, donde esté trabajando, etcétera, ¿no? Pero lo que nos interesa más es por qué se celebra el día 1 de mayo, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo surge? Y como hablabas hace rato del marxismo, ¿no? Como esta corriente de profecía filosófica, ¿no? De alguna manera, ¿no? Carlos Marx hace un análisis de la economía de su momento histórico para tratar de entender lo que estaba pasando en la segunda revolución industrial que estaba viviendo, ¿no? Entonces, lo que él hace es proponer una utopía muy bonita, ¿no? En la que, a partir de una teoría que se llama el materialismo histórico, él hace un análisis de la historia y dice que realmente lo que mueve a las masas es el capital. El capital lo detenta una clase superpoderosa que es la burguesía y todos los demás somos el proletariado, ¿no? Para aquellas clases medias que sienten que son parte de la burguesía, Marx les diría que es una fantasía, ¿no? Porque realmente los que controlan son los que tienen el capital. Entonces, muchos de esos polanitos que salen en rostros, que se sienten de la élite, en realidad la pregunta sería ¿a cuántas personas controlan a partir del capital, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces en el siglo XIX hay una transición entre una economía campesina a una economía industrializada. Y Carlos Marx lo que hace es hacer un análisis de esto y hace una profecía, ¿no? Que eventualmente se va a destruir el mismo sistema y va a surgir un tipo de gobierno que llamó el comunista, en donde todos vamos a ser iguales. Y es una utopía bonita, pero que a la fecha no se ha cumplido, ¿no? No, entonces, hasta ahora no. En el siglo XIX muchos de sus seguidores empiezan a moverse en diferentes grupos. Surgen grupos como los anarquistas, los socialistas, y particularmente los países industrializados como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Hubo muchísimos grupos de presión que estaban tratando de conseguir derechos para aquellas personas que trabajaban en las fábricas. Pensemos que, como era un fenómeno nuevo, no existía la legislación que conocemos hoy en día, entonces había muchos abusos. Uno de los más importantes fue el horario, ¿no? Se trabajaban de 12 a 16 horas y en algunos casos hasta 18 horas en las fábricas, y a quien no le gustara, pues despedido, y podía llegar otra persona a trabajar esas horas con un salario ínfimo, ¿no? En Estados Unidos, en 1867, se declara que se debe de respetar el horario de 8 horas, cosa que no se hace. Y lo que ocurre es que el 1 de mayo de 1886 se llama una huelga general en todo Estados Unidos con la finalidad de presionar a los empleadores para que den este horario de 8 horas. Se marcharon más o menos 200,000 personas y hubo 50,000 personas que no tuvieron que marchar porque se aprobaron las leyes a favor de, más bien se cumplieron las leyes, o se dijo que se iban a cumplir las leyes a favor del horario de 8 horas. En la ciudad de Chicago no ocurre eso. De hecho, lo que hizo la fábrica de McCormick, que no es de la sopa, sino de tractores y de tráileres. Ah, no de la mayonesa. No, nada de eso. Lo que ellos hacen es, se van a huelga, vamos a contratar a personas para que llenen el lugar de los huelguistas. Entonces, en Chicago se hace como que una violación de la huelga por parte de los jefes de la fábrica, y lo que estaban indignados más que nada es que les estaban quitando de su salario una cuota para construir una iglesia, ¿no? Entonces decían, bueno, el dueño quiere construir su iglesia, que la construya, pero no a costa de los empleados. Entonces se hace la huelga el 1 de mayo en Chicago, y después se vuelven a hacer una serie de huelgas, el 2, el 3 y el 4, ¿no? El 3 se hace una huelga donde se matan a 6 personas que participaron en la huelga. Y el 4 se convoca a un meeting en la plaza de Haymarket, que significa el mercado del heno, ¿no? Para hablar de lo que estaba pasando. Recordemos que en ese momento la gente se convergía en lugares públicos para hablar, ¿no? Entonces se hace esta junta a las 10 de la noche y empieza, no fue mucha gente, se esperaban 20,000 personas, llegan 2,500 y estaban rodeados de policías. Los policías eran parte del estado represor, ¿no? Entonces los policías tenían miedo de que fuera a pasar otra cosa como la del día anterior, donde se pusieran tan violentas las cosas que tuvieron que matar a alguien. Entonces, cuando yo estaba hablando del último orador y estaba empezando a lloviznar, los policías empiezan a decirle a la gente que se vaya,
y las personas empiezan a irse, pero alguien avienta una bomba llena de dinamita. No, es uno de los grandes misterios de la historia. Nadie sabe quién la aventó. Hay personas que dicen que fue un pariente de un policía, hay personas que dicen que fueron los anarquistas, no se sabe. Pero esa bomba provocó una estampida despavorida de personas. Y en esa estampida mueren 8 policías. Parece ser que los policías se dispararon entre ellos en medio de la conmoción y mueren 4 obreros. Entonces agarran a los líderes del mitin, los encierran en la cárcel, después mandan a matar a 5 de ellos. Eran 8 líderes que agarran, mandan a matar a 5 de ellos, uno de ellos se suicida en la cárcel. Y a partir de ese momento, para recordar este momento, el segundo Congreso Nacional Comunista, que se organizó en 1889, pidió que para conmemorar aquellas víctimas de la masacre que había ocurrido el 4 de mayo, se celebrara el 1 de mayo de cada año el Día de Trabajo. Aquí en México se celebra a partir de 1913. En 1913, 25,000 obreros de la Ciudad de México marchan a favor de los derechos de los obreros desde el Zócalo de la Ciudad de México por la Avenida Madero hasta llegar al monumento, al hemiciclo a Juárez, en la Alameda. Y se empieza a hacer una marcha de Día de Trabajo todos los años, ¿no? Tenemos crónicas de 1921. En 1923 Álvaro Obregón lo hace medio oficial, pero ya en 1925 Plutarco Elías Calles, que institucionaliza la revolución en el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del PRI, decide que va a ser el día que todos los mexicanos van a marchar a favor de los trabajadores. México en ese momento se consideraba un país de corte socialista, mixto, ¿no? Mixto. Exacto, porque la economía mixta. Exacto, la Constitución de 1917 reconocía los derechos de los obreros en el artículo 123, ¿no? Entonces México abraza, más bien el partido en el poder, abraza a los obreros y los coopta y los vuelve parte del sistema, del engranaje, ¿no? Y por eso se celebra el 1 de mayo, ¿no? Entonces, deriva de una serie de hechos históricos que mucha gente a veces como que no hila, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, nadie sabe de los mártires de Haymarket, ¿no? Porque el Día del Trabajo para ellos es en septiembre. De hecho, para los países anglosajones, el Día del Trabajo se celebra en septiembre, no el 1 de mayo, ¿no? Entonces, sabemos más a veces los mexicanos de ese evento que los mismos americanos, ¿no? Que es parte de su historia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Qué significativo, qué significativo. Y esto que tocas sobre esos 1 de mayo, ¿no? De los viejos regímenes priistas, que eran, vaya, hasta televisados, y unas concentraciones bárbaras, y el presidente estaba... Y pasaban lista, yo tenía una tía en el ISTEP que tenía que ir a marchar a fuerza, y era para... Pero era la idea que se vendía era que todos los obreros se solidarizaban con sus compañeros muertos en Chicago, y que todos en masa acudían, aunque sabemos que muchos estaban obligados, ¿no? Sí, y lamentablemente se perdió, o tal vez nunca se generó una mística por el Día del Trabajo, precisamente porque era una obligación de tipo burocrático, y era más bien una concentraciones que necesitaba en aquel entonces ese régimen, pues para poder legitimarse desde mi punto de vista. Claro. Y pues hoy por hoy, pues, ¿no? Ya realmente, no. Pues algunos sindicatos, los grandotes, ¿no? La Volkswagen, aquí es la que sale siempre, ¿no? Por el sindicato independiente, los que están... Pero realmente los gobiernos con el neoliberalismo, el tratado, desde Salinas de Gortari se ha ido perdiendo esta mística que acompaña el trabajo y la solidaridad de los trabajadores, ¿no? O sea, nos hemos vuelto una sociedad más individualista, ¿no? Muchísimo más. Donde la felicidad depende de nosotros, ¿no? Si tú eres feliz, depende de ti. Si no eres feliz, pues es tu bronca. Antes no se pensaba así. Era una mentalidad comunitarista, donde todos tenemos que jalar y apoyarnos para que el país sea más justo, ¿no? Porque ni los patrones ni el gobierno nos van a apoyar, ¿no? Y ese fue el fin, ese fue el objetivo más bien del surgimiento de los sindicatos, de las agrupaciones laborales, defender los intereses comunes contra abusos como esos, ¿no? Te voy a bajar un varito para construirme mi iglesia. Claro, exacto. Por ejemplo. Claro, y hay muchísimos más, ¿no? Y hay muchísimos más, y seguramente abusos de esos siguen habiendo. Claro. Pero pues bueno, hoy ya no hay tanta conciencia. Pero gracias, Alfonso Gómez Rossi, sobre todo por traernos esto, recordarnos, ¿no? Y pues para que hagamos conciencia, ¿no? Hagamos un poquito de reflexión, y porque somos consecuencia de todo ello que platicamos, todo lo que vivimos ahora,
pues es consecuencia de grandes jornadas que se vivieron en el pasado y que nos las vas a traer aquí cada viernes. Muchas gracias. Alfonso, muchísimas gracias y nos encontramos. Para la gente que te quiera localizar, ¿tienes alguna vía? Sí, por Twitter es @fofi5, y si quieren mi correo electrónico es fofi-gómez-r@hotmail.com, y con ese me contactan con Facebook. Perfecto, y por si quieren algún tema también, pues aquí lo tratamos. Claro que sí. Alfonso Gómez Rossi, nos encontramos el próximo viernes. Muchas gracias. 10 de la mañana con 40.